En la jornada inaugural de la cumbre del G7 del anfitrión, el primer ministro británico Boris Johnson indicó que los líderes discutirán la donación de 1.000 millones de vacunas contra el COVID-19 a los países más necesitados, un plan que ya ha sido calificado de lento y poco ambicioso por activistas. Doble revés para la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, que denunció un supuesto fraude en los comicios. La OEA descartó la existencia de grandes irregularidades durante la jornada y el Jurado Nacional Electoral reversó su decisión de ampliar el plazo para presentar nulidades de votos. Sin embargo, aún no se anuncia al ganador de las elecciones. Tenemos información desde Lima. Ante la Comisión de la Verdad, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas de los llamados falsos positivos, un caso en el que miles de civiles fueron asesinados y presentados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. El exmandatario pidió que estos hechos nunca vuelvan a ocurrir. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio al informativo en Cornualles, donde inició la cumbre del G7 con gran expectativa en Reino Unido, el país anfitrión. Es el primer encuentro presencial entre varios líderes mundiales que se realiza de manera presencial desde que empezó la pandemia. La cumbre tiene la vacunación contra el COVID-19 y la lucha contra el cambio climático como puntos principales de la agenda. Además, es el primer viaje al extranjero del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde que llegó a la Casa Blanca. Mar Romero nos cuenta más. Vuelven a verse las caras por primera vez desde el inicio de la pandemia. Los líderes del G7 se reunieron en Cornualles, Reino Unido, para la primera cumbre presencial en un año y medio, que durará hasta el domingo. Es genuinamente maravilloso ver a todo el mundo en persona. Marca realmente una diferencia. Precisamente por eso la vacunación global es el primer tema en la agenda. Se espera que los líderes de los países del G7, que son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón, anuncien la donación de 1.000 millones de dosis de vacunas para los países con menos acceso a los fármacos. Espero obtener muy buenos resultados para mostrar que no solo pensamos en nosotros, sino que también pensamos en esos que no han tenido la oportunidad de vacunarse. Además, los mandatarios tienen como objetivo acordar un plan para enfrentar futuras pandemias. El cambio climático también es uno de los temas prioritarios. Organizaciones sociales convocaron manifestaciones en las inmediaciones de la cumbre para presionar a los líderes mundiales a tomar acción contra el calentamiento global. Este encuentro también supone la primera escenificación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de su nueva estrategia global. Con el objetivo de restablecer los lazos entre Estados Unidos y la Unión Europea, castigados por su predecesor, Donald Trump, Biden ya invitó a la canciller alemana, Angela Merkel, a la Casa Blanca a mediados de julio. El viernes se cerró con una cena con la reina de Inglaterra, Isabel II, y el sábado será un día de reuniones bilaterales a las que se sumarán países invitados como India, Corea del Sur y Sudáfrica. Vamos ahora a Perú, donde la Organización de Estados Americanos, OEA, descartó la existencia de graves irregularidades en la segunda vuelta de las presidenciales celebradas el pasado domingo, como lo había denunciado la candidata Keiko Fujimori, que va perdiendo en el conteo por un muy estrecho margen. La candidata por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Destacamos la coincidencia de ambas candidaturas de no proclamarse ganadores hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones, de respetar las garantías del proceso y a la institucionalidad electoral peruana y de reconocer el resultado electoral una vez desahogada la fase jurisdiccional de la elección. El anuncio de la OEA se produce poco después de que el Pleno del Jurado Nacional Electoral reversara su decisión de ampliar el plazo para recibir nulidades de actas electorales. Dicho periodo finalizaba el miércoles y la reversa del organismo se produjo tras una enorme tensión y críticas del candidato Pedro Castillo. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías tiene los detalles. En Perú se encendió la polémica porque el Jurado Nacional de Elecciones decidió extender el plazo para presentar nulidad de votos hasta las 8 de esta noche, sin importar que legalmente el tiempo había vencido el miércoles. Esto generó una reacción inmediata en el partido de Pedro Castillo, quien movilizó a sus simpatizantes a nivel nacional para realizar plantones en algunas calles del país, así también como en algunas sedes del Jurado Nacional de Elecciones. Dina Boluarte, postulante a la vicepresidencia por Pedro Castillo, acusó al
Tribunal Electoral de manosear supuestamente la voluntad popular, ampliando el plazo en complicidad con Keiko Fujimori, y afirmó que la decisión del organismo electoral constituye una amenaza de golpe de Estado. Ante la presión mediática, el Jurado Nacional de Elecciones dio un paso atrás y dejó sin efecto la extensión de tiempo para recibir los recursos de nulidad. Este nuevo escenario afecta la estrategia de Keiko Fujimori y sus asesores legales, porque el plan era presentar 800 recursos de nulidad para invalidar 200.000 votos y, conforme señalan algunos colectivos sociales, solo pudieron presentar 151 impugnaciones, que en el peor de los casos le restaría 40.000 votos a Pedro Castillo, y a pesar de eso, él hasta ahora conservaría el primer lugar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Vamos ahora a Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón a los familiares de las víctimas de los llamados falsos positivos, casos en los que miles de civiles fueron asesinados por el ejército y presentados como guerrilleros abatidos en combate. Ante la Comisión de la Verdad, instancia creada como parte del proceso de paz con la exguerrilla de las FARC, el exjefe de Estado confesó que siente remordimiento por lo ocurrido y admitió que la presión y los premios por lograr bajas fueron un gran incentivo para los militares. En febrero pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que 6.402 civiles fueron víctimas de esa práctica. Quise hacerlo lo más rápido. En honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. Pero me queda el remordimiento. Me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctima de este horror, desde lo más profundo de mi alma. En otras noticias, en la región etíope del Tigré, la ONU pidió al gobierno que garantice el acceso humanitario ilimitado ante la hambruna inminente. El organismo, que alertó que 5,2 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia, también llamó al cese de las hostilidades que iniciaron en noviembre pasado. Para ampliar este tema nos acompaña Susana Mangana. Ella es directora de la Cátedra de Islam de la Universidad Católica de Uruguay y analista internacional. Señora Mangana, ¿qué tan difícil es la situación que enfrenta actualmente la región del Tigré? Muy buenas noches. Efectivamente, estamos asistiendo a una nueva crisis humanitaria, ante una nueva catástrofe alimenticia, es decir, faltan alimentos, pero también medicinas para al menos 60% de la población de la región de Tigray. Estamos hablando de 5,5 millones de personas que están envueltos en esta guerra civil entre el gobierno federal de Etiopía y la región rebelde independentista de Tigray. Continúan los bloqueos y las dificultades de acceso, y hay acusaciones a las tropas eritreas que respaldan a los líderes del Tigré de usar la hambruna como un arma de guerra. Efectivamente, recordemos que tanto Eritrea como Etiopía estuvieron enzarzados en una guerra entre países vecinos durante más de 20 años. De hecho, el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2019 justamente por sus esfuerzos por lograr pacificar la región y sobre todo establecer la paz con Eritrea. Eritrea responde militarmente, apoya al gobierno federal de Abiy Ahmed en Etiopía, pero parte de los ciudadanos de lo que es la región independentista de Tigray están bajo mandato de Eritrea. ¿Qué hace actualmente la comunidad internacional ante esta problemática y qué debería hacer para evitar una hambruna masiva? ¿Hay suficiente interés de la comunidad internacional por esta crisis? No, justamente creo que estás poniendo el dedo en la llaga cuando preguntas por el interés de la comunidad internacional. Creo que la comunidad está realmente absorta por salir de la pandemia, por esta carrera por las vacunas, y no ha prestado la debida atención a esta guerra civil entre la región de Tigray
y el gobierno federal de Etiopía, y ambas partes son culpables de producir esta hambruna que es fabricada por el hombre, dijéramos así, porque no permiten la llegada de la ayuda humanitaria. Distintas agencias de Naciones Unidas como la FAO o el Programa Mundial de Alimentos o UNICEF denuncian que si no se consigue alimentos rápidamente, muchísimos niños, muchos menores van a morir de hambre. De hecho, escasean los alimentos en los hogares de Tigray y sobre todo lo que lamentan es la falta de ayuda, no solo humanitaria, sino también de financiación para poder presionar también al gobierno federal de Etiopía para que permita la llegada de ayuda humanitaria. Mientras tanto, el gobierno de Abiy Ahmed niega que exista hambruna, pero culpa de todo ello a los rebeldes, como los llaman ellos, de Tigray. Señora Mangana, muchas gracias por su análisis y por acompañarnos en France 24. En otras noticias, el 1 de julio entrará en vigor el pasaporte COVID en la Unión Europea, un documento que indica si un viajero comunitario ha sido vacunado, ha pasado de la enfermedad o posee una prueba PCR negativa. Este viernes, los 27 países miembros recomendaron un relajamiento de las restricciones a los viajeros vacunados, que ya no deberán estar obligados a hacer cuarentena en los países destino. El informe es de Rodrigo Sedano. Imágenes largamente esperadas por turistas y comerciantes. Los destinos turísticos europeos esperan una temporada de verano con restricciones laxas al turismo nacional e internacional. Un hecho que está más cerca de hacerse realidad tras el acuerdo al que llegaron este viernes embajadores de los 27 países de la Unión Europea. Los Estados miembros acordaron en esta recomendación que los ciudadanos totalmente vacunados y recuperados deberían estar exentos de las restricciones relacionadas con los viajes. También acordaron una validez armonizada de 72 horas para los test PCR y 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. La recomendación de esta relajación de medidas entrará en vigor junto con los certificados COVID el próximo 1 de julio. En ellos estará indicado si el viajero ya está vacunado, si pasó el virus o si tiene una PCR negativa. Sin embargo, desde la OMS alertaron del peligro de las relajaciones. Deberíamos también recordar que estar vacunado no evita de manera automática enfermarse o contagiar el virus. Ante este posible riesgo de expansión del COVID, la Unión Europea ha preparado el denominado freno de emergencia. Con él, cada país podrá prohibir la entrada a viajeros de regiones que registren un aumento de las variantes más infecciosas del virus. Una medida que aplica a viajeros de países comunitarios, miembros de la zona Schengen y países extracomunitarios, que ahora también podrán viajar a la Unión Europea si ya han sido totalmente vacunados. Naciones Unidas advirtió de la catástrofe de los derechos humanos que vive Myanmar. Desde el golpe militar del 1 de febrero, al menos 860 civiles han muerto a raíz de la represión policial. Alba Santana tiene los detalles. El conflicto entre la Junta Militar de Myanmar y los civiles opositores sigue vivo, con represión militar prácticamente a diario, cientos de muertos y miles de arrestados desde el golpe del 1 de febrero. Ahora el país asiático enfrenta una intensificación de la violencia, algo de lo que Naciones Unidas advirtió y calificó como una catástrofe de los derechos humanos. Las detenciones masivas de activistas, periodistas y opositores al régimen han continuado en todo el país. Y fuentes fiables indican que al menos 4.804 personas permanecen detenidas arbitrariamente. La alta comisionada también está profundamente preocupada por los informes de tortura de detenidos y castigos colectivos a los familiares de los detenidos. 4 meses después del golpe, los enfrentamientos se han recrudecido en varias regiones del país, como Kayachin y Kachin, y ante los abusos de fuerza de los militares, acusados incluso de utilizar a civiles como escudos humanos y de torturar a detenidos, algunos ciudadanos se están entrenando para conformar las llamadas fuerzas de defensa. Además, alrededor de 800 militares birmanos han desertado, en su mayoría para unirse al movimiento de desobediencia civil. Por su parte, la Junta sigue centrada en tumbar a los símbolos de la resistencia, como la líder Aung San Suu Kyi, contra la que han interpuesto denuncias por delitos de corrupción y abuso de poder. Ahora ella tiene un juicio previsto para el lunes. A pesar de sus intentos, los militares no han conseguido controlar el país, con un conflicto que ha dejado a cientos de miles de desplazados. Llegamos así al final del informativo. A ustedes gracias por su sintonía. Los invitamos a ampliar todas las noticias en nuestra web france24.com. Volvemos en breve aquí en France 24.